El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos que en esta hora nos ven a través de las redes sociales, la radio, la televisión. Es para este ministerio un aliento de vida el poderte saludar y desearte un Dios te bendiga y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén en su vida. Siempre hemos querido llevar a ustedes un programa de edificación, un programa donde podamos compartir la doctrina sin necesidad de ser teólogo, pero sí tener un corazón de pastor para poderte instruir en la palabra de Dios. Siguiendo nuestro tema acerca del cristianismo y de todos los acontecimientos que han venido sucediendo en la tierra, hoy quiero compartir con ustedes el rapto y la segunda venida de Cristo. Quiero hablarles acerca de el rapto y la segunda venida de Cristo. Este tema, muy poco predicado, muy poco enseñado, pero que trae mucha confusión dentro de la iglesia. Y escuchaba a alguien que me hablaba y me decía, es que muchos piensan que el rapto va a suceder antes de la tribulación y es un error. Y yo lo miraba y decía, pero ¿de qué me está hablando? Y empezó a confundir todo y a decirme, es que el rapto es cuando el Señor venga a establecer su milenio. Qué falta de lectura de muchos que predican. Yo le oré al Señor, le dije, Padre, pero ¿cómo así? Y empezamos a escudriñar la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte acerca de este tema. El arrebatamiento, traslado de la iglesia, porque la iglesia es trasladada de la tierra al cielo, o el rapto. La iglesia será raptada, tomada, llevada de la tierra al cielo. Y la segunda venida de Cristo, porque Él lo prometió, los profetas lo anunciaron. De hecho, Isaías muestra la doble profecía de la venida del Mesías a la tierra. Israel se apega a la segunda venida y no acepta la primera venida de su Mesías, Jesús de Nazaret, oh Jesucristo. Oremos, pidámosle a Dios sabiduría, inteligencia, gracia, y que todo lo que hablemos sea para edificación suya y que no vayamos a decir algo que no esté sujeto a la palabra. Padre amado, te doy gracias en esta hora por permitirme llegar a cada hogar, a cada vida, a cada corazón, para traer tu palabra. Tú conoces nuestro anhelo, más que dar un derroche de conocimiento, queremos instruir, edificar, consolar y alentar a tu iglesia. Tú la rescataste y la compraste a precio de sangre. No puede ser tomada como un negocio, no puede ser tomada como algo en el cual yo reciba algún beneficio. Por el contrario, hoy vengo ante ti con todo un agradecimiento por permitirme compartir tu palabra. Por eso te pido que me des sabiduría, que tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, y que todo lo que diga sea para edificación. Tú conoces nuestro corazón. En nuestro corazón no hay un deseo de adquirir algo económico,
de tu iglesia. Por el contrario, damos de gracia lo que tú nos has dado de gracia y queremos compartir tu palabra, llevar este mensaje que cambie vidas, que transforme corazones, que dé la esperanza a aquel que no la tiene, que dé esperanza a aquel que quizás la ha perdido, y que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Por eso te pido, Señor, toma control de mi mente, toma control de mi pensamiento y de mi boca, que solo hable lo que está en tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El rapto y la segunda venida. Muchas personas piensan que es lo mismo, pero déjeme decirle que cuando no conocemos o no sabemos diferenciar, leemos cualquier pasaje y nos confundimos. Abre tu Biblia, vamos a hablar acerca de el rapto o el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Para ello, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14. Habla el apóstol Pablo por orden e instrucción de Dios, guianza y escritura del Espíritu Santo a la iglesia. Dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire la palabra durmieron. Ya te voy a explicar. Versículo número 15 de Primera de Tesalonicenses. Toca corregir, hijo, abajo. Capítulo 15, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 14. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Mire que el apóstol dice palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo número 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero decirle que el apóstol usa la palabra dormir. Y habla de dormir cuando uno le dice a alguien, fulano de tal, no está durmiendo. Quiere decir que ha cesado un trabajo, que debe estar en su cama o en algún lugar donde se pueda recostar y pueda concebir el sueño. El apóstol habla de dormir porque recuerda que todo ser humano es eterno. Tú eres eterno. Ya lo explicamos el día jueves. Tu existencia no depende de que tu espíritu con un alma habite en un cuerpo. Alguien no lo pudo entender, no lo pudo asimilar. Pero quiero decirte que nosotros somos espíritu. Por eso la Biblia habla de que cuando el creyente, usted y yo, recibimos a Cristo, nuestro espíritu recibe vida.
Entonces pasamos de muerte a vida y no podemos volver a morir porque vivimos. Lo que hacemos es dormir. O sea, tu espíritu, tu alma entran en un estado de adormecimiento porque ya no vas a realizar ningún trabajo en la tierra. Tu cuerpo descendió al polvo y se descompone. En cambio, la Biblia sí habla de los muertos porque son personas que están sin Cristo. Ahora, sigamos. Estamos hablando acerca del arrebatamiento. Y vamos a otro pasaje de la Biblia que tiene que ver con este argumento, con esta palabra. Primera de Corintios, capítulo número 15. Vamos a leer del versículo 50 al 54. Y dice así el apóstol a la iglesia: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, algo escondido. No todos dormiremos. Vuelve nuevamente el apóstol a usar la expresión dormir. Pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a dejar este cuerpo. Tu espíritu con tu alma va a dejar este cuerpo. Pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, las personas, tus familiares que han muerto en Cristo, van a recibir un cuerpo. Porque la Biblia dice, van a resucitar. O sea, se van a levantar todas aquellas personas que se adelantaron a nosotros. La Biblia dice, van a resucitar y serán transformados. Y dice, en cuerpos incorruptibles. O sea, no tendrán sangre, no tendrán ahí un cuerpo que se descomponga, sino tendrán un cuerpo diferente, como del Señor. No el mismo del Señor, sino como del Señor. Y nosotros seremos transformados. Versículo número 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, la segunda venida. ¿Dónde se encuentra registrado en la Biblia la segunda venida? ¿No es lo mismo que el arrebatamiento? No. Y te voy a explicar el por qué. Hoy te hago la introducción. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 12. El jinete del caballo blanco. Entonces, vi en el cielo abierto. ¿Qué vio Juan? No el apóstol Pablo, sino Juan, el discípulo amado. Entonces vi el cielo abierto. Se abre el cielo. ¿Para qué? Para que descienda el que subió, Jesús. Y he aquí un caballo blanco. En el arrebatamiento no se habla de la apertura del cielo, sino se dice que en las nubes. Hay una gran diferencia, ya comienza la escritura a mostrar la diferencia. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire
otro aspecto, juzga y pelea. Si la iglesia fue salva y la pelea por la salvación de la iglesia se dio en la cruz del Calvario, ¿por qué el Señor Jesús en su segunda venida va a decir: yo soy fiel y verdadero y vengo con justicia a juzgar y a pelear? Si la justicia de Dios hoy es el creyente. Pero aquí se habla de que Él viene con justicia y juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. ¿Por qué vienen muchas diademas? Recordemos que en el tribunal de Cristo, cuando a todos se nos entregue la corona o la diadema, ¿qué hacen los cristianos? Las arrojan a los pies del Cordero. Y dicen: no somos dignos, solo tú eres digno de llevar las coronas. Así que la Biblia dice: en su cabeza muchas diademas. Sigamos leyendo. Apocalipsis 19, 13 y 14. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sigamos leyendo. Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A herir a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vámonos para el 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vemos tres lecturas. Las dos primeras, primera de Tesalonicenses y primera de Corintios, que apoyan el arrebatamiento. Luego vemos Apocalipsis, donde nos habla acerca de la segunda venida. Si tú ves, hay una gran diferencia en las lecturas. Muchos confunden el arrebatamiento o el traslado de la iglesia de Cristo, el rapto, con la segunda venida de Cristo. Mi objetivo no es polemizar este tema, no. Porque muchos creen que es lo mismo. Aún determinan el tiempo que sucederá a cada evento, a sabiendas que estos eventos están sujetos al eterno presente de Dios.
Nadie conoce ni el día ni la hora. Segunda de Pedro 3:8 nos dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que muchos creen que el arrebatamiento, el traslado o el rapto va a ser antes de que venga la tribulación. Otros dicen que durante la tribulación y otros dicen después de la tribulación. Pero lo que quiero es decirte a ti lo siguiente: no vivas por el miedo de que el Señor va a venir y que tú te vas a quedar. No vivas con ese miedo. Yo te invito a vivir una vida como creyente, como el cuerpo de Cristo, como una nación santa, como un pueblo adquirido, que se te ha llamado y se me ha llamado a estar preparados no por eventos o sucesos. No. Tu vocación y la mía, tu llamamiento al apartamiento, o sea, apartarte, es para que tú siempre estés listo, preparado, para que cuando Cristo regrese, tú te puedas y yo me pueda ir con Él. Este estudio también se debe basar sobre el trato que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Recordemos que la nación de Israel ha sido escogida por Dios, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Dios escogió a Israel como su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Ese pueblo sí rechazó al Mesías, rechazó a Jesucristo, rechazó el plan de salvación que ofrece Cristo, pero eso no desmerita de que ellos no sigan siendo el pueblo amado de Dios. Sigue siendo el pueblo amado de Dios, porque el trato no ha terminado. De hecho, la segunda venida tiene que ver tocante 100% con ellos, no con nosotros. El trato de Dios con la esposa de su Hijo, la iglesia, el cuerpo, que hoy se componen por judíos y gentiles, un solo pueblo, una sola nación, son los que también debemos tener en cuenta. Cómo Dios trata a la iglesia. Cómo Dios a la iglesia, la cual compró con su sangre, ha dado su Espíritu Santo para que esté en ella, para que more en la iglesia, habite en la iglesia y le pueda dar la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo es el único que te puede dar la convicción de lo que te estoy diciendo. Ahora también debemos estudiar la profecía. Pero el grave error es confundir el trato de Dios con los diferentes tiempos o eras o edades en que Dios trata. Hoy la han dividido en 3 grandes grupos: la edad o el tiempo de la misericordia, la edad o el tiempo de la ley, la edad o el tiempo de la gracia. Estamos viviendo. La misericordia, la gente no recibía lo que merecía. En la ley la gente recibía lo que merecía porque tenía escrito lo que debía hacer y cómo lograrlo y guardar lo que a Dios le agradaba. Y hoy en la gracia, donde no merecemos lo que recibimos, pero a cambio de ello
se nos ha dado la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Somos la esposa de Cristo. Somos la iglesia. Somos la sal de esta tierra. Y somos los que mostramos el amor de Dios. Así que desarrollémoslo. Ambos eventos son diferentes. El arrebatamiento con la segunda venida. No lo podemos confundir. No, mucha gente hoy no lo predica. A veces cuando leemos un versículo pareciera que se está hablando y mi objetivo es que tú aprendas a diferenciarlos. Si no aprendes, pues te va a seguir siendo difícil determinar si un versículo de la Escritura está refiriéndose al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento tiene que ver cuando Cristo regresa para llevar a su iglesia. Recuerde que el Señor Jesús le habló a los discípulos y le habló en dos direcciones. La primera, le habló a la nación de Israel y la segunda, le habló a la iglesia. Pero principalmente le habló a Israel. ¿Por qué? Porque estaba bajo el trato de Dios con la nación de Israel. Y no se puede, él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley. No, tampoco vino a abrogar el tiempo del trato de Dios. No, él vino y cumplió el trato de Dios, nos dio la redención, pero era necesario que él subiera al trono de Dios y se sentara allí, para que pudiera descender el Espíritu Santo, quien es hoy el que embellece la obra de la cruz, la iglesia. Dios le plació salvarnos por medio de la obra de la cruz, pero también le plació embellecer la naturaleza, la vida de la tierra con los creyentes. Pero realmente embellecemos lo que Dios hizo en la cruz, o con nuestro testimonio lo negamos. Porque es que tú eres lo máximo que Dios pudo hacer. Salvarte, darte vida, darte la victoria en la tierra, no en el cielo. Pero mucha gente se proyecta al cielo. Sí, tenemos que todo lo que hagamos, vivirlo sabiendo que nuestra morada está en el cielo, pero lo debemos vivir acá en la tierra, dando testimonio. Por ello, el arrebatamiento tiene que ver cuando Jesucristo regrese para llevar a su iglesia. Todos y cada uno de los que creyeron, por eso se llaman creyentes, que habiten en la tierra o que hayan muerto, serán llevados con Cristo. El arrebatamiento se describe principalmente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 18. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y Primera de Corintios, capítulo 15, 50 y 54. El Espíritu Santo, a través del apóstol, habla a la iglesia. El arrebatamiento tiene como propósito principal los creyentes, no los impíos. ¿Por qué? Porque los creyentes que han dormido y los que viven serán los que durmieron resucitados, los que durmieron en Cristo, que su cuerpo fue a la tumba, y los que no, iremos con él al aire y nos encontraremos con el Señor en el aire. Así que el arrebatamiento no muestra a Cristo viniendo a la tierra como sí lo hará en la segunda venida. No vemos a Cristo juzgando, porque ya él juzgó al diablo, lo destruyó y le dio a la iglesia la victoria.
¿Tú andas en esa victoria o todavía luchas con la victoria? Por obtener la victoria. No. Más bien necesita que tu mente, tu alma, recuerden que ya obtienes la victoria. Y la tienes por medio de Cristo. No tu victoria, sino la victoria de Cristo en tu vida. Porque eso es lo que no entiende el religioso. Cuando uno le habla, tengo la victoria. Ah, no, sí, entonces usted peleó por el Señor. No, el Señor peleó por mí y me dio su victoria. Eso está en la Escritura. Ahora, no todos los ojos verán a Jesús. Solamente los creyentes. La iglesia debe ser tomada. La iglesia debe ser arrebatada. Porque el trato que ya Dios tiene con la iglesia es ahora. Recibe a Cristo. Dirás, pero qué loco este. No. Espíritu Santo, convéncelo de que necesita a Cristo. De que sus pecados morirá y si muere, pues morirá eternamente. Por eso necesitamos que este cuerpo que estaba alejado de Dios obtenga la vida. Y si partimos de esta tierra, no morimos, sino dormimos. La segunda venida es cuando Jesucristo tiene como propósito venir a la tierra para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 16. Ahora, no desconozco los otros aportes proféticos que están en la Escritura, pero se describe cómo va a suceder literalmente en Apocalipsis 19, 11 y 16, más otras profecías. Ahora, quiero explicarte el clima en el cual se vivía los creyentes para que se les escribiera de esta manera, tanto en Tesalonicenses como en Apocalipsis. Porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos habla del arrebatamiento, el rapto o el traslado de la iglesia. Y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, nos habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. El contexto de los dos pasajes. Primero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol empieza a desmentir a aquellas personas que decían que Jesús no había resucitado. Se llevó el evangelio a las iglesias de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Colosas, y llegaron unos instrumentos del mal judíos diciendo Cristo no resucitó. Y empezaban a desmentir que el Señor había resucitado. De hecho, la doctrina nuestra es que Cristo resucitó. Y resucitó conforme a las Escrituras. ¿De dónde sacaron ese dicho de que Jesús no había resucitado? Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 28, versículo 11 al 15. Ahí está en la Biblia. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Pues de que Jesús había resucitado, de que la tumba estaba vacía, de que la piedra que ponían varios soldados había sido quitada y de que estaban recibiendo la visita de no solamente las mujeres, sino los discípulos de Jesús.
eso fue lo que aconteció. Y el versículo 12 de Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué le dieron? Billuyi, platica. Diciendo, versículo 13, decid vosotros, o sea, ¿quiénes tenían que decir? Los soldados. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, o sea, se robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. ¿Qué dicho se divulgó? Pues de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, lo que él había profetizado acerca de su cuerpo, pues no se cumplió. Y fue una mentira. Entonces, comenzaron esos judíos a distorsionar la palabra a aquellos paganos, sí, digamos aquellos paganos, no judíos, que estaban aceptando el evangelio de Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías. Y vemos nosotros que el centro de la predicación de los apóstoles fue la resurrección de Jesús. Marcos 16:14. Marcos 16:14 dice: finalmente, se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, ¿había incredulidad en ellos? Sí. ¿Y él se les aparece? Sí. ¿Y les reprocha su incredulidad? Sí. Esto le pasa a muchos creyentes que por poco estudio de la palabra creen a la basura que alguien les dice. No, es que el arrebatamiento va a suceder después de la tribulación. Bueno, ¿qué necesidad tiene la iglesia de pasar por la tribulación? Si Cristo ya venció al maligno, lo derrotó en la cruz, ¿qué necesidad tiene la iglesia de pasar? Pero muchos lo creen. Y yo sé que muchos tomarán estos mensajes para desvirtuar. Pero allá ellos con su conciencia, porque su incredulidad y su dureza de corazón les hace creer lo que ellos quieren creer. Ahora, sigamos. Hechos 1:3. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, ¿Cristo resucitó? Sí. ¿El informe de la guardia fue una mentira? Sí. ¿Muchos lo creyeron? Sí. ¿Y lo estaban pregonando? Sí. ¿Y llegaron a oídos de los cristianos en Tesalónica, Colosas, Corinto y varios lugares? Sí. No se registra en Éfeso o Galacia, pero el apóstol comienza a mostrar a Jesucristo como el Mesías, el cumplimiento de la profecía dada a sus padres por los profetas, y comienza a desmentir. Y ello lo vemos en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 13, que empezaron a decir, no, esa resurrección, eso es mentira, Cristo no resucitó. Entonces la iglesia le creyó al diablo y empezó a formarse una serie de cuestionamientos. Ese es el problema cuando alguien no tiene carácter, no tiene madurez, y viene alguien y le habla en contra de alguien, y por su falta de carácter le cree, aún a sabiendas que la misma persona no tiene una buena reputación, pero le cree. Lo más lamentable es que le cree y cae presa y enlazada de los dichos de la otra persona, y como se enlazó, pues ahí cayó. Y esto le pasó a la iglesia de Corintio y de Tesalonicenses, a la iglesia tesalónica. Versículo Hechos 13:31. Y se les apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, atestiguaban la resurrección de Jesús. Sí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y mire la predicación del apóstol Pedro a los judíos. Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, le habla Pedro a Israel. Oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, él mismo los llama a ellos testigos. Versículo 23. A este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro le dijo asesino a los judíos, sí, y en su cara. Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Cristo murió, sí, ya lo expliqué en un programa. Murió físicamente, espiritualmente. Alguien dirá, ¡ah! ¿Cómo hereje? No, no se persine. No, sí, él tuvo que vivir lo que el hombre vive para poder ser semejante al hombre, poderlo redimir y que el hombre mire a Cristo, se mire a él y diga verdaderamente, tú ocupaste mi lugar, tú moriste por mí, ahora yo dejo mi pecado, muero a mi pecado y nazco contigo y quiero vivir contigo. Ahora dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿La muerte lo podía retener? No. Por eso el Padre lo engendra y el Espíritu Santo lo vivifica. No te puedo explicar porque ya lo expliqué en un programa anterior, el nombre de Jesús. Te lo expliqué con detalles. Hechos 2, 32, 33. Pedro hablando a los judíos. A este Jesús, o sea, Jesús de Nazaret, el que ustedes dijeron que nació producto de adulterio, porque ellos sabían que José no era el padre de Jesús. ¿Lo sabían? Sí. Por eso el apóstol dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, la iglesia en este tiempo es el único elemento, por decirlo así, el único, como dijera yo,
elementos, sí. Vivo, que puede dar vida. Por eso la Biblia dice que lo que se ata y se desata, porque la iglesia es un órgano vivo, que puede dar vida. Pero si está dando vida a la iglesia, o solo está dando muerte y mal testimonio. Bueno, sigamos. Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, es Dios, es el Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, el Espíritu Santo inició su trabajo, redarguir. Y eso es lo que le pido hoy a Dios, a través del Espíritu Santo, que te redarguya y que tú digas: vale la pena ser cristiano, no porque está pasando en Israel, no porque está temblando, no porque están sucediendo cosas, sino porque Cristo murió por mí y vale la pena más vivir, no por lo que vaya a acontecer, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ahora, Pedro les dice: ¿a quiénes? A los judíos. ¿Algún Jesús solo colombiano judío? No, entonces esta palabra no puede ser para usted, porque vuelvo y le digo, le están hablando ¿a quiénes? A los judíos. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo o de Jesús. ¿Por qué? Porque para perdón de los pecados iban a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, los judíos creen en Dios Padre, creen en Dios Padre. Creen en el Espíritu Santo, creen en el Espíritu Santo. ¿Recibieron a Jesús de Nazaret como el Mesías? No. Por eso todo judío, todo gentil, toda persona necesita reconocer a Jesús como Salvador. Que la Virgen María, no. La Biblia dice a Jesús. Aquí muy claramente dice: arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Porque solo en el nombre de Jesucristo hay arrepentimiento. Solo en el nombre de Jesucristo me uno con Él, muero al pecado, resucito con Él. Solo a través de la obra de la cruz. No hay otro. Pueden haber muchos caminos, pero solo uno conduce a Dios Padre, y es Cristo. Así que la doctrina de la resurrección es la defensa de nuestra fe. Y esto lo entendió el apóstol Pablo. Un perseguidor perseguía a los cristianitos, veía a los cristianos, voy a perseguirlos, y se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué a mí me persigues? Entonces, los judíos que decían y negaban que Jesús resucitó, llegaron a Corintio y a Tesalónica principalmente a decir que no había tal resurrección. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20. Dice la Biblia: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Luego el apóstol dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que en Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿también los que durmieron en Cristo perecieron? Si esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿somos los más dignos de consideración de todos los hombres? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Pero resulta que esta práctica religiosa de meter misticismo a la doctrina y de cargar al creyente con cosas que aún ni la gente comprende, cuando tú tomas la Biblia materialista, créeme que encuentras un pasaje para prosperar económicamente y lo tomas y lo asumes y lo recitas y pueda que surta efecto. Pero cuando tú encuentras en la Escritura que la Escritura es espiritual y que Dios lo que busca es que encuentres tú primero el reino de Él, para que una vez lo encuentres se te añada las bendiciones de Dios, es diferente. Entonces, los judíos estaban atacando a aquellas personas que venían del paganismo y se habían convertido al Señor. Al no tener ellos material y conocer muy poco de Jesús, pues les era fácil de engañar. Y eso le pasa a mucho creyente que hoy no sabe y no entiende que el arrebatamiento, el rapto o el traslado de la iglesia sucederá primero antes de la segunda venida de Cristo. Muérdete la cola si tú crees que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Dice la Biblia y el apóstol les dice a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. ¿Tú qué dices? Ser simpatizante del Evangelio. No tienes esperanza. No la tienes. Tienes que ser creyente. ¿Tú qué dices? Es que yo oro. Pero ay, Ave María Purísima. No tienes esperanza. No. No. Es Cristo. No hay otro. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que durmieron para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el apóstol les dice, mire, salga de la ignorancia. No podemos negar la doctrina de la resurrección. Si la negamos, te va a acarrear tristeza, dolor, miedo, desconsolación, pues porque tu esperanza no queda en nada. No. Era tan terrible la incertidumbre que se les sembró a ellos, a los creyentes, y eso es cuando tú permites que una doctrina de error entre a tus oídos, la caviles, la asimiles, porque después es un problema. Entonces, Timoteo va con un informe al apóstol y le dice, mira, en la iglesia de Tesalónica se están viviendo los siguientes hechos. ¿Por qué? Mira lo que dice primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Así que si Timoteo lleva las noticias de la fe, del amor, pues también muestra y le dice, mira, Pablo, es que hay cierta incertidumbre entre la iglesia de Tesalónica, porque los hermanos tienen una duda. Y ellos dicen que pues como los judíos afirman de que Jesús no resucitó,
pues nosotros los que han muerto en Cristo y que no han visto la segunda venida, pues se van a perder de las cosas maravillosas que Dios tiene para ellos y pues van a quedar como relegados. ¿Sí me hago entender? Como cuando a uno lo invitan a una fiesta, no alcanza a llegar y llega uno y todo el mundo le dice, uy, ese pastel, si usted lo hubiera probado, y uno pues no, y no guardó, no, no, no pasó así, se les guardó pastelito también. El apóstol sintió la importancia de declarar la verdad exacta sobre el tema para que no sintieran tristeza innecesaria y para que su dolor inhabitable por sus amigos fallecidos no se agravara por temores dolorosos acerca de la condición futura. Por eso dice él en primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, él comienza diciendo, no quiero que ustedes sean ignorantes. Quiero que estén plenamente informados sobre el importante tema al cual nos referimos. Porque mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Pablo no está diciendo como habló acerca del matrimonio, sugiero. No, él dijo palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, ellos esperaban la venida del Señor, sí. No pereceremos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, descenderá, no está diciendo a la tierra, sino descenderá del cielo. O sea, estará en las nubes. Así que esas dudas acerca de las opiniones erróneas con respecto a la condición de los que estaban muertos, que de cierto ellos suponían que los que habían muerto, aunque hubieran sido unos verdaderos cristianos, serían privados de algunas ventajas importantes que poseen aquellos que sobrevivieron hasta que el Señor vino. El apóstol les dice, no, no va a ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de todos aquellos que un día reconocieron a Jesucristo como su Señor, su Salvador, como su Mesías, como el esposo, como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y todos aquellos que se han adelantado y los que se van a adelantar, ni nos adelantaremos unos ni nos adelantaremos otros, sino que todos al mismo tiempo llegaremos a donde está el Señor. Resucitan primero los muertos. ¿Por qué? Porque es necesario que la mar y todos entreguen sus muertos para que resuciten en un cuerpo como del Señor, y los que vivimos, si no hemos partido, vamos a ser transformados. ¿Cómo? No lo sé. Pero el Señor, hasta donde tengo entendido, su sangre salió del cuerpo, porque la sangre es lo que tipifica el pecado, era usada la sangre para tapar el pecado, etcétera, etcétera. Seremos transformados. Dejémoslo ahí, o si no alguien dirá, mañana, primera de Jorge Enrique 1:1, entonces, no abramos Biblia para mí. Entonces, el dolor que había por el regreso del Señor, por las dudas acerca de la resurrección, ya se había resuelto. El apóstol les dice, hay unos que sí no tienen esperanza. Esos que no tienen esperanza son los impíos, los pecadores, aquellos que no pueden
recibir al Señor. ¿Por qué? Porque están muertos. La Biblia dice que están muertos en sus pecados y deleites. Y un muerto está muerto. Un vivo sí puede dormir. El creyente está vivo. Alégrate, que tú que recibiste a Cristo en tu corazón, has pasado de muerte a vida. Estás vivo, no vas a morir. Si dejas tu cuerpo, vas a dormir. La palabra sueño se aplica con frecuencia en el Nuevo Testamento a la muerte de los santos. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Primera de Corintios 11:30, porque alguien dirá, pero si eso era para los judíos, no. Primera de Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, duermen es porque han dejado su cuerpito, ya no está. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que el apóstol le dice, no se entristezca. No. Incluso como otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles? Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que una persona que es católica, apostólica y romana, ¿está muerta? Sí, porque está sin Dios, porque no ha recibido a Cristo. Es necesario recibir a Cristo. Y léalo, ahí está, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Así que la muerte mal llamada en un creyente no es la muerte, sino es el dormir. Ahora, Apocalipsis, porque ya el tiempo pasó y me pasé. Apocalipsis, este libro fue escrito a la iglesia en general. Tiene como propósito dar a la iglesia la revelación de Cristo y los tiempos con referencia a la segunda venida de Cristo. Explícitamente, Apocalipsis, escrito a la iglesia en general, tiene como propósito revelar a Cristo y los tiempos con referencia a la segunda venida de Cristo. Y aunque toca a la iglesia, el tema de Apocalipsis se va desarrollando en torno a la nación de Israel y los acontecimientos que vendrán a la tierra. Escúchalo bien, porque alguien dirá, ay, hereje. No. Escrito a la iglesia, sí, en general, no hay Corintios, Efesios, no, en general, revela a Cristo, revela los tiempos y su referencia, los tiempos en referencia a la segunda venida de Cristo. Aunque toca a la iglesia, el tema de Apocalipsis se va desarrollando en torno a la nación de Israel. ¿Por qué? Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros, que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miremoslo contra Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Jesucristo se manifiesta en Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis marca un tiempo, un reloj, pero ese reloj no es el tuyo.
no es el mío. No podemos dar la fecha ni el día cuando el Señor venga. Tampoco se puede dar que este es el último acontecimiento, ya, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Desde el primer momento en que lo recibimos, esa promesa de que Él viene se hace vivencial en tu vida. Pero ¿cuándo se manifestará? Cuando al Señor le plazca hacerlo, no cuando yo lo quiera. Mucha gente dice, Señor, ven, y que aquel que está muriendo sin Cristo. No estoy retardando la venida del Señor. Te estoy diciendo que no vivimos bajo eso. Tú vives porque Cristo te salvó. Tú vives porque Él te redimió. Tu esperanza debe estar en Él, en que Él te salvó en la cruz. Esa debe ser tu fe. Y debes vivir de acuerdo a lo que Él hizo por ti. ¿Qué has hecho tú por Él? Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Según el reloj de Dios, no el nuestro, sin embargo, es indubitable que las esperanzas de los antiguos cristianos se dirigían a un pronto regreso del Señor Jesús. Este vivido panorama debe ser leído a la luz de aquella gloriosa esperanza y de los ardientes fuegos de la persecución proveniente de Roma. ¿Se vivió en ese tiempo? Sí, en ese tiempo. El libro de Apocalipsis tiene una sección extensa donde contiene pormenores de los juicios y acontecimientos propios del periodo de la tribulación. Apocalipsis 3:10, que dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que la segunda venida tiene que ver con juicio, sí. El rapto, no. El arrebatamiento, no. El traslado de la iglesia, menos, porque es lo mismo. Pero la segunda venida, sí. Porque desde su comienzo, con la apertura del primer sello, Apocalipsis 6, del 1 al 2, hasta el séptimo sello, y los juicios de trompetas y de copas para finalizar con el regreso de Cristo a destruir a los impíos. Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mira que la Biblia dice el cielo abierto. En Tesalonicenses y en Corintios se dice que baja, pero no se ve el cielo abierto, desciende. Pero aquí sí se abre el cielo, y se abre el cielo para que se cumpla lo dicho en Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. En el rapto no se puede cumplir. En la segunda venida sí se va a cumplir. Lo que describió Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. ¿Y qué dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿a quién le habla? A Israel, no a la iglesia. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recordemos que Israel espera a su Mesías. Y no les va a venir el Mesías, va a venir un falso Mesías. Cuando ellos se den cuenta de que hubo un error y aceptaron al falso Mesías,
van a clamar a Dios y a decir verdaderamente Jesús de Nazaret, el que vino hace tanto tiempo, más de 2000 y pico de años, era el Mesías. Y se les abre el velo, se les quita todo. Porque de ver cómo se holla su templo, de ver cómo se profana el sacrificio, y ver que ya no pueden hacer nada porque están bajo la manipulación, bajo el reinado del anticristo, pues ellos tienen que decir, ¿qué hicimos? Mira lo que dice Hebreos 8:1, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, Cristo se sentó ¿dónde? En el trono. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que Cristo volverá a la tierra para arrebatar de la tierra del usurpador todo y establecerá su reino milenial. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis, ay santo, capítulo, se me fue el capítulo, el rollo y el cordero, creo que es el 5:1, si no estoy mal. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y sigue diciendo la Biblia. Así que, termino con esto. La naturaleza de la segunda venida tiene que ver mucho con juicio, con juzgamiento, con arrebatar el poder a la bestia, apresar al anticristo, al falso profeta, encarcelar a Satanás. Y la iglesia, ¿por qué ha de estar ahí? O sea, la iglesia, ¿por qué ha de presenciar un juicio que vendrá al mundo inconverso y todos aquellos que se quedaron y rehusaron el llamado a la salvación? Así que la naturaleza de este acontecimiento muestra lo mucho que difiere del arrebatamiento, en el cual se reúne en el arrebatamiento a la iglesia en el aire, pero aquí viene a la tierra. En el arrebatamiento no hay juicio, mientras que este suceso de la segunda venida, todo es de juicio. Este acontecimiento es precedido por una oscuridad densa ocasionada por la merma del sol y la luna, y se apaga la caída de los astros, el humo irrumpe, los relámpagos y la gloria deslumbradora y fulminante que acompaña la venida de Cristo. Estos detalles no se incluyen en los pasajes que enseñan sobre el arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses, como también este pasaje, se lo quiero leer ya, Juan 14:1 y 3. Mire lo que dice la Biblia, Jesús hablando a sus discípulos con doble vía, a la iglesia, pero a ellos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué digo doble propósito? Porque el que cree en él pasa a ser cristiano, creyente. ¿Sí me hago entender? En la casa de mi padre muchas moradas hay.
Si así no lo fuera dicho, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el anhelo de Cristo es ¿qué? Estar con la iglesia. Sí, usted que me ve, Cristo anhela estar contigo. No solo le basta hoy vivir en ti, habitar en ti a través de la palabra y de su Santo Espíritu Santo, sino que quiere que tú estés en el cielo con Él, que vivas con Él. Entonces, ¿por qué decir que la iglesia va a pasar por todo lo que el mundo incrédulo que rechazó a Cristo va a pasar? ¿El juicio es para el impío o para el creyente? Porque Pablo dice que nada nos separará del amor de Cristo. Pero al impío, ¿qué le queda? Termino con esto. El que monta el caballo. En las procesiones triunfales de los romanos, el general victorioso cabalgaba su corcel de guerra blanco y lo hacía por la vía Santra hasta llegar al templo de Júpiter en la colina Capitolina. La primera venida de Jesús fue en humillación montado sobre un pollino, cumpliéndose Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vino primero como justo y salvador, humilde y cabalgando. Pero su segunda venida será como ¿qué? Como juicio. Vemos la visión de Juan, lo presenta como un conquistador montando sobre su caballo de guerra que viene a destruir los malvados, a derrotar al anticristo, a derrotar a Satanás y tomar el control sobre la tierra. Segunda de Corintios 2:14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si Cristo nos lleva en triunfo, ¿para qué la iglesia pasar? Él es fiel y verdadero a su palabra. Dejemos aquí, porque ya el tiempo ha pasado. Quiero agradecerte. Sin embargo, el día jueves empezaremos a ver detalladamente arrebatamiento frente a segunda tribulación con textos bíblicos. Espero que este programa te ayude a despejar. Y más que sembrarte temor, pánico, es que tú tengas la esperanza de que Cristo viene por ti, de que te compró a precio de sangre y que Él no quiere que pase ninguna cosa, porque Él triunfó sobre el diablo, sobre los demonios, y aquel impío que no quiere reconocer a Cristo sigue bajo el dominio aún más. La Biblia dice que bajo su padre, el diablo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.